Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes a esta nueva serie de estudios bíblicos. Terminamos en la clase pasada, terminamos con los estudios bíblicos de la carta a los Colosenses. Estuvimos, bastante tiempo estuvimos dedicándole a esos estudios bíblicos. Hoy en día vamos a comenzar con un estudio bíblico nuevo. Vamos a estar haciendo algunos estudios sobre el Espíritu. Parece que es un buen tema. No van a ser estudios bíblicos de libros como hemos estado haciendo hasta ahora, sino que vamos a entrar en un nuevo capítulo, en una forma diferente de estudiar las Escrituras. Vamos a estar entonces haciendo los estudios bíblicos, el Espíritu Santo. Y bueno, esperamos que este tema sea de interés para todos. Entonces, a comenzar con un momento de oración. Recuerde que a los que nos están viendo, que pongan un comentario para saber que están con nosotros. A Hugo y Alcina conectados, bienvenidos. A Lenia Cárdenas también. Bueno, buenas noches y bendiciones para todos ustedes. Entonces vamos a tener un momento de oración para comenzar y vamos a entrar directamente en el tema. La clase de hoy es solamente una introducción, así que espero que no pase de los 30 minutos, pero a lo mejor sí, a lo mejor nos entusiasmamos con el tema. Es interesante. Es un tema complicado, profundo, así que espero que sea de bendición. Vamos a orar. Padre Dios, venimos ante tu presencia en este momento para que tú nos bendigas, para que tú seas con nosotros durante este estudio bíblico de hoy. Abre nuestras mentes y sobre todo, Señor, permítenos escudriñar las Escrituras para que lo que entendamos de ella sea de bendición a nosotros y siempre esté en coordinación con tu voluntad para nosotros. Permítenos vivir la vida cristiana de acuerdo a como tú quieres. Gracias, Señor, por el Consolador, por el Espíritu Santo. Te pido que quedes con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta serie de sobre el Espíritu Santo ha sido una petición de algunos hermanos, me lo han pedido. Ahora viene un periodo en el que vamos a tener muchas interrupciones durante el verano, eventos, viajes al campamento. Estaremos haciendo algunas visitas fuera de la ciudad. Tenemos algunos planes. Así que no fuera un estudio, un libro, porque se iba a extender demasiado. Así que vamos a tratar de agotar en unos 5, 6, 7 estudios bíblicos para comenzar entonces en septiembre o principios de octubre, comenzar con un nuevo ciclo de clases de estudios bíblicos. ¿Ok? El tema es el Espíritu Santo. Vamos a comenzar hablando de nuestras doctrinas, porque si sabemos santo es algo que nuestras doctrinas deben decirlo. Nuestras doctrinas hablan del Espíritu Santo en 2 ocasiones. La primera en la doctrina 3, donde se habla de las personas de la deidad, y también en la doctrina 7, donde se menciona una de sus funciones. Es suficiente saber esto. Vamos a leer las doctrinas de todas formas.
Dice la doctrina 3, creemos que la deidad se constituye de tres: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, indivisas en esencia e iguales en poder y gloria. Y la doctrina 7 dice que el arrepentimiento para con Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo y la regeneración por el Espíritu Santo son necesarios para sí, no es suficiente, y sobre todo porque hay mucha confusión doctrinal entre los cristianos acerca de también no podemos negar las influencias no cristianas, y me refiero a sectas, sectas que tienen ideas extrañas acerca del Espíritu Santo. Bueno, no solo del Espíritu Santo, de muchísimas otras cosas, pero el Espíritu Santo también. Así que bueno, vamos a analizar primero nuestras doctrinas. Aunque la doctrina 3, Espíritu Santo, no hay un seguimiento como lo hay para Jesucristo. La doctrina 3 también presenta al Hijo y también presenta al Padre, pero hay un seguimiento. Jesucristo se menciona en las doctrinas 4, 6, 7, 8 y 10. Es decir, que se menciona en total en 7 doctrinas. Se menciona a Jesucristo. El Espíritu se menciona en 2. La doctrina 3 dice claramente que son 3 personas, que las 3 personas de la iglesia son iguales en poder y gloria. Pero a Jesucristo se menciona más en las doctrinas, pero son iguales. Bueno, la única conclusión posible es que hay otro aspecto, y no me refiero ni al poder ni a la gloria, porque ellos son y gloria. Hay otro aspecto en que el Espíritu Santo es diferente del Padre y del Hijo. Bueno, ¿cuál sea nuestra respuesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que es diferente? ¿O qué es ese aspecto? Cualquiera que sea, no hay que ser una declaración que esté avalada por las Escrituras. Para que una declaración específica tenga base bíblica, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos están enumerados jerárquicamente. Y cuando digo en una lista de requisitos, estoy diciendo que si la declaración no cumple con el primer requisito, está eliminada, no es bíblica. Punto. Ahora, si cumple con el primero, pero no con el segundo, tampoco es bíblica. Ahora, si cumple con el primero, con el segundo, pero no con el tercero, tampoco es bíblica. Y así sucesivamente. No voy a mencionar todos los requisitos, pero al menos voy a mencionar los 3 primeros. Los 3 primeros. A ver. El primer requisito de declaración sea considerada bíblica es: no puede entrar en contradicción con ningún pasaje o versículo bíblico. ¿Ok? No puede. Si está una contradicción que no se puede negar, entonces no es una declaración bíblica. ¿Está bien? Ahora, el requisito dice: debe estar declarado explícitamente en un pasaje. ¿Está bien? Al menos en un pasaje. O puede estar esbozado implícitamente, quiere decir que no es directamente dicho, pero que se sobreentiende, al menos en 2 pasajes bíblicos. ¿Ok?
La tercera no es tan importante como estas dos primeras, pero debe haber sido considerado esa declaración, debe haber sido considerada o aceptada como parte del pensamiento teológico cristiano. Es decir, la mayor parte de declaraciones teológicas han pasado por no estar en contradicción con ningún pasaje bíblico y por sido declarada específicamente o implícitamente en varios pasajes. Entonces, usualmente son consideradas como pensamiento teológico cristiano. Así que este tercer requisito es casi una conclusión del... Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa, ¿ok? Voy a regresar un poco, porque no quiero que se me pierdan. La doctrina 3 presenta al Espíritu Santo y en la 7 también. Sin embargo, a Jesucristo se le presenta en la 4, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9 y en la 10. ¿Ok? Y la diferencia no tiene que ver con tiene que ver por el poder o la gloria, porque la declaración de la doctrina 3 dice que son iguales en poder y gloria. Así que estamos tratando de definir cuál es el aspecto en el cual el Espíritu Santo es diferente a los otros, a las dos personas de la Trinidad. Bueno, antes de decir nada, hay que tener en cuenta, las Escrituras tienen un propósito. Dios nos ha revelado, no todo, pero muchas cosas. Las cosas que Dios nos ha revelado son aquellas que son importantes para que se cumpla el propósito de las Escrituras. Dios revela el propósito de las Escrituras. Dios no tenía que explicarnos nada, pero le ha placido explicarnos lo que ha. Pero para esas cosas que nos las explicó, no, lo hizo por un propósito. La pregunta es entonces, ¿para qué Dios inspiró a los escritores bíblicos? Y desde luego, la Biblia misma responde a esa pregunta. En Juan 20:31 encontramos la siguiente declaración. Estas cosas de las que está hablando en el versículo anterior, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. De las Escrituras es que tengamos vida eterna, y eso es solamente posible cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que su propiciación en la cruz trajo salvación a nuestras vidas. ¿Ok? Es decir, aunque son iguales en poder y gloria, la presentación bíblica de Jesús tiene más peso porque está más relacionada con el propósito de las Escrituras. El Espíritu Santo desplazar al Hijo como personaje principal en la presentación del plan de salvación, no porque tenga menos poder ni porque gloria, porque no la tiene, son iguales en poder y gloria, sino por el propósito de las Escrituras. También a Elvis, qué bueno que está con nosotros. ¿Ok? El Espíritu Santo no es menos importante, pero
pero las escrituras están orientadas a la presentación de Jesucristo. Por ejemplo, si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que es un conjunto de promesas, de profecías acerca del Mesías. El Antiguo Testamento promete a Jesucristo. El Nuevo Testamento describe y después lo explica. Lo describe en los evangelios y en de los hechos, y después en las cartas lo explica. Bueno, en las cartas y en revelaciones también lo explica. ¿Está bien? Es decir, el personaje principal de la historia de salvación de Dios para nosotros. ¿Ok? Por eso es que el Espíritu Santo aparece tanto como protagonista. Sin embargo, es una de las personas de la Trinidad. Tiene igual poder y luces. ¿Qué es lo que tiene diferente el Espíritu Santo? Que se diferencia del Padre y del Hijo. Yo digo que el Espíritu Santo tiene diferentes funciones. El Espíritu Santo tiene diferentes funciones. Oración con base bíblica, eso es lo que trataremos de ver en los estudios bíblicos que tendremos en el ciclo de estudios bíblicos sobre el Espíritu Santo. ¿Ok? Es decir, el Espíritu Santo tiene diferentes funciones que el Padre y el Hijo. La Biblia lo prueba, podemos probarlo usando la Biblia. No entra en contradicción con lo que la Biblia dice. Eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, el estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. La neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y se dice neumatología porque la palabra griega usada para describir al Nuevo Testamento es la palabra neuma, pero neuma también significa viento o aliento. Nosotros le echamos a las tires, a las ruedas de nuestros carros, le echamos aire, así que le llamamos neumáticos. Y de ahí, de neuma, viene del griego, es decir, que incluso en nuestros idiomas esa palabra es conocida porque viene de la palabra original griega. Y no pocas veces las escrituras definen la presencia del Espíritu Santo de formas que se relacionan con el viento. ¿Verdad que recordamos que en Pentecostés se describe la llegada y el derramamiento del Espíritu Santo a los cristianos primeros, a los primeros miembros, miembros de la iglesia como un viento recio? Ese momento que el Espíritu Santo llegó ya de celebrar Pentecostés, como un viento recio. Cuando Jesús le explica a Nicodemo qué es el Espíritu Santo, también usa esta relación entre el viento y el Espíritu. Vamos a leerlo. Dice así en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y es todo aquel que nace del Espíritu. Y desde luego, Nicodemo no entendió. No entendió. Era muy profundo para él. Pero hay una relación íntima entre la palabra neuma y como espíritu y neumento, y no podemos ignorar esa relación. ¿Está bien? Así que recuerden, neuma es la doctrina del Espíritu Santo. Pero vamos a volver a las doctrinas del ejército de salvación. El Espíritu Santo es definido como una persona de la deidad. En otros credos mencionan que es
la tercera persona, de la deidad o la tercera persona de la Trinidad. Um, a mí no me gusta decir la tercera porque parece que hay una jerarquía y realmente eso no es lo que dicen nuestras doctrinas. Dice que son iguales en poder y gloria. Así que está bien usada esa palabra persona. Yo creo que es la descripción más apropiada en nuestros idiomas humanos para escribir en las entidades que conforman la Trinidad. No hay otra palabra que sea más adecuada, porque en realidad cuando hablamos de una persona pensamos en alguien que tiene una personalidad, un carácter y que posee ciertos atributos que ya sean diferentes o iguales de las otras personas, pero que en conjunto, personalidad, carácter y también es viento, sí. Pero en conjunto, carácter, personalidad y atributos personales hacen que nosotros seamos únicos. Eso lo podemos entender claramente porque cada uno de nosotros es cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, también tenemos a Elizabeth. Saludos, Elizabeth. Así que usamos la palabra persona porque no creemos que sea más apropiada, mejor o más apropiada, como ustedes quieran decirle. Así que usamos esa palabra. Pero usamos esa palabra también porque sabemos el concepto que tenemos de persona puede explicar cómo son en uno, pero son tres. Es lo que estamos tratando de explicar. Un misterio que ha sido revelado a nosotros y que tratamos de explicar palabras, aunque es bastante difícil describir a Dios. ¿Ok? Pero lo entendemos cuando usamos la palabra persona, porque cada uno de nosotros es una persona. Tengo mi personalidad, tengo mi carácter y tengo mis atributos personales. Y Hugo dice intelecto, sentimiento, esos son atributos personales. Mi intelecto, mi sentimiento, mi voluntad, algunas otras cosas que hay que me definen persona, como persona, diferente de muchos otros, aunque puedo ser igual en muchísimos aspectos, ¿ok? En muchísimos aspectos, ¿ok? Tenemos el uso de la palabra persona, que aunque no puede describir completamente a cada ellas de las entidades de la Trinidad, es la mejor palabra en nuestros idiomas para hacerlo. ¿Está bien? Ahora, hay otro aspecto que se me número 3, en la doctrina número 3, y es que dice indivisas en esencias. El tercer aspecto es el problema de la esencia. Es difícil explicar esta palabra, tendríamos que ir al diccionario. Yo no quiero profundizar. Esencia tiene que ver con las cosas que nos hacen iguales. Por ejemplo, estamos tratando de entender que las tres personas de la deidad son indivisas en esencia. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que describe nuestra esencia? Primero a nosotros para poder tratar de explicar después a Dios. Vamos a nosotros. Es decir, ¿qué describe nuestra esencia? Somos seres humanos. Diferencias, independientemente de nuestras evidentes diferencias físicas, sexuales, étnicas, culturales, los seres humanos tenemos cosas que son iguales, las mismas pasiones, las mismas necesidades. Un hombre hace 3000 años en Etiopía vivía con las mismas preocupaciones que tenemos nosotros, aunque no tenía
inteligencia, ni internet, ni carro. Y nosotros ahora, en nuestra época, seguimos sujetos a las mismas pasiones y a las mismas necesidades. Tenemos necesidades emocionales que son iguales en todos los seres humanos. Todos los humanos necesitan ser amados. Todos los humanos necesitan ser respetados. Necesitan ser reconocidos. Esas son necesidades emocionales, pero también todos los humanos tenemos hambre, tenemos necesidad de comer, necesidad de cubrir. Esas son cosas que para nosotros como seres humanos son universales, son universales. En esencia, los seres humanos, a pesar de las diferencias, somos iguales. Fíjate que en esencia somos completamente diferentes a animales. Incluso somos diferentes a los mamíferos, aunque los mamíferos son, desde el punto de vista biológico, los más cercanos a nosotros. Pero aún así, somos diferentes. Nosotros podemos definir lo que es un ser humano como diferenciación de algo que no lo es. ¿Está bien? Así que una vez comprendido esto, entonces entendemos las tres personas de la deidad tienen una esencia que no la tiene nadie más del universo. Nadie más. No se puede separar. Ellos no se pueden separar, ellos no pueden estar con unos con los otros, porque son de la misma esencia. No se pueden separar. Fíjense, ni siquiera que fuimos creados a imagen y semejanza de ellos, tenemos la misma esencia que tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No somos Dios. Y cuando digo uso el plural, que fuimos creados en imagen y semejanza de ellos, es porque así lo menciona la Biblia. La Biblia dice, dijo Dios, hagamos en plural, en nuestra plural imagen y nuestra plural semejanza. Es decir, ellos tres, aunque nos hicieron en su imagen y semejanza, ellos tres son de una esencia completamente diferente a la. Nosotros no somos Dios. Recuerden que la primera tentación fue esa. Dios había mentido que no íbamos a morir si comíamos del árbol del bien y el mal, que al contrario íbamos a saber y entonces íbamos a ser como Dios. Es decir, el diablo está diciendo que podemos llegar a ser de la esencia de Dios. Podemos llegar a ser de la esencia de Dios, pero no desobedeciendo, sino confiando en el poder del Señor. Así que lo que nos queda es entender que Dios, esas tres personas, Dios tiene una esencia que nada la tiene en todo el universo. Nada más es como Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres tienen, ellos son Dios. Nosotros somos seres humanos, nuestra esencia es esa, seres humanos, pero no somos Dios. Ellos son. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de Dios el Padre, es una expresión completamente correcta. Cuando hablamos el Hijo, es una expresión completamente correcta. Y cuando hablamos de Dios, el Espíritu Santo, es una completamente correcta, porque son de la misma esencia. ¿Ok? Bueno, ya son las 7:29, ya van a ser las 7:30 exactamente.
y llegamos al final de la clase. No quería avanzar mucho más, quería que esto fuera una introducción, no teológica, sino más bien doctrinal, y me parece que lo he logrado. Hablamos de las cosas, pero en esencia lo que hablamos fue de que el Espíritu Santo es de la misma esencia del Padre. El Espíritu Santo, a diferencia del Padre y el Hijo, a diferencia nuestra, tiene su propia personalidad, carácter y características personales y propias funciones en el proyecto divino de salvación. Y hay muchísimas otras cosas que no sabemos del Espíritu Santo hasta el momento en que en la eternidad con Dios. Pero lo que sabemos del Espíritu Santo está en la Escritura, y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta serie de acerca del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, si les interesó, díganselo a los demás y déjenle saber que estamos dando todos los aspectos del Espíritu Santo durante esta serie de clases que tendremos. La semana que viene no tendremos clase, así que tienen que a la otra semana más arriba, al final de mayo. ¿Ok? Con un momento de oración. Oremos. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las funciones del Espíritu Santo. Gracias, Señor, que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú te quedes con nosotros. Tú, Padre, tú, Espíritu Santo, quédate con nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.